ponencia se desprende de mi investigación de doctorado en historia y se basa en fuentes periodísticas inéditas, en alguna iconografía y en colecciones de discos públicas y privadas. Un hito fundamental en la historia de la música en Brasil fue el lanzamiento en 1902 de discos grabados en Río de Janeiro en la Casa Edison y prensados en Alemania por la Sonofone. El éxito de esa gestión fue atribuida a Federico Figner, un inmigrante checo llegado al Brasil poco antes. Gracias al catálogo de esos primeros discos en que se anuncian filiales de la Casa Edison tanto en Sao Paulo como en Santos, la historiografía entendió que la tienda paulista era apenas una extensión del negocio de Federico, dirigida por su hermano Gustavo, y no se investigó más al respecto. E incluso, equivocadamente, autores confundieron las casas Edison y Odeon como si se tratara de lo mismo. En realidad, los Figner no eran dos, eran 5 hermanos, 3 hombres y 2 mujeres. Federico y Gustavo llegaron a América Latina provenientes de Estados Unidos haciendo demostraciones de fonógrafo a finales del siglo XIX. Federico se radicó en Río de Janeiro y Gustavo en Sao Paulo. En ambas ciudades ellos abrieron tiendas de productos importados, productos como fonógrafos, cilindros, linternas mágicas y juguetes. Poquísimos datos tenemos sobre Emilio y sobre las 2 hermanas. Solo sabemos que Emilio vivió en Sao Paulo al igual que María. Él tuvo una tienda de partituras e instrumentos musicales llamada Casa Figner y participó en los negocios de sus hermanos. María sabemos que se casó con Ernesto, quien fue gerente de la Casa Odeón en los años 20, y Wilmina se casó con Julio, quien tuvo un cargo administrativo en la Casa Edison de Río de Janeiro y después se asoció con Gustavo. Después de que Federico y Gustavo abrieron negocios en Río y en Sao Paulo, los 3 hermanos hombres decidieron asociarse y abrieron la firma Figner e Irmãos en Sao Paulo en el año de 1900. En Río de Janeiro, Federico cambió el nombre de su negocio y le puso Casa Edison, porque vendía fonógrafos y cilindros de esta marca, pero también quizás quiso valerse del prestigio que el inventor tenía en Brasil. En Sao Paulo, por su parte, Gustavo optó por cerrar su tienda y junto ya con la firma se inauguró la Casa Edison de Sao Paulo en 1901, un año después de la creación de la sociedad. Esta sería la casa anunciada como filial en el catálogo de los primeros discos de música brasileña. Lo que la historiografía no había precisado es que 2 meses después del lanzamiento de los discos brasileños, la firma sufrió un cambio importante. La salida temprana de Federico significa que la Casa Edison de Sao Paulo no fue filial de la tienda Carioca, sino un negocio independiente y en verdad en abierta disputa por el mercado paulista, como veremos en esta ponencia. Después de que la Casa Edison quedara en manos de Gustavo, el comerciante mostró gran capacidad de adaptación en varios aspectos. Por ejemplo, Sao Paulo vivía profundas reformas urbanísticas, sobre todo en el centro de la ciudad. Sin embargo, la Casa Edison consiguió mantenerse en el llamado Triángulo Central, conformado por estas 3 calles, donde se concentraba el comercio de lujo. Para esto, Gustavo tuvo que encarar diversos trasteos y reformas. Inauguró entonces en esta casa, en la calle 15 de noviembre, una casa pequeña. Ahí permaneció 2 o 3 años. Después se trasladó a la casa São Bento, a un lugar mayor. Y después, estando en la calle São Bento, decidió abrir otra tienda volviendo a la calle 15 de noviembre. Estas 2 tiendas estuvieron trabajando de forma paralela durante aproximadamente 4 años, hasta que el dueño de este edificio decidió tumbarlo de esta casa en realidad y hacer un edificio mayor. Entonces seguramente le pidió el local a Gustavo. Y por otro lado, la alcaldía inició obras aquí en esta
en esta cuadra para tumbar estos edificios y abrir una plaza. Probablemente en 1912, esas dos situaciones se dieron en simultáneo, llevaron a Gustavo a abandonar estos dos locales y retirarse de esa área, llegando al número 55 de la calle 15 de noviembre, muy cerca al pasaje de Cristal, que tenía un tránsito de personas constante, y fue el lugar donde permaneció más tiempo. Esta es la casa donde la Casa Edison fue inaugurada en 1901. Vemos que se trata de una construcción de una sola planta y que en realidad era dividida con otro establecimiento comercial, ubicada justo al lado del Banco Italiano y a pocas casas de la Casa Levi, una importante casa de música de la ciudad. En las primeras décadas del siglo XX, el comercio en Sao Paulo se modernizó. Casas coloniales como la que vimos de tapia fueron reformadas o tumbadas, acabando con los antiguos almacenes. Se impusieron ahora las vitrinas a las calles y la exhibición de mercaderías organizadas en estantes de vidrio. En 1920, la Casa Edison fue reformada y se convirtió en Galerías Edison. Se trataba en realidad de una tienda de departamentos con elevador, escaleras y tres pisos. En cada piso estaban diferentes productos como ropa, productos para el hogar, implementos para oficina, implementos deportivos. En realidad no era la primera casa del género, sin embargo llamó mucho la atención de los periodistas. El mezzanini de las galerías Edison se mantuvo reservado a los gramófonos y a los discos, con cómodas sillas para que los clientes pudieran sentarse a apreciar el producto que querían comprar. Desde su llegada a Sao Paulo, Gustavo Figner no se limitó a la importación de productos fonográficos. El comerciante, de hecho, se adecuó a la oferta y demanda en importaciones, y la casa Edison vendió otras mercancías como máquinas de escribir, timbres y diversos juegos. Esos productos eran llamados novedades americanas, invocando el concepto de modernidad que la ciudad buscaba asimilar. La experiencia de recorrer otras ciudades antes de instalarse en Sao Paulo seguramente le mostró a Gustavo que existía dinero y potenciales compradores fuera de las capitales. Así que optó por abrir sucursales en otras ciudades como en Porto Alegre, Campinas y en Santos. También abrió agencias dentro de la propia Sao Paulo para vender al por mayor. Esos establecimientos ya no estaban en el área del comercio de lujo. Uno estuvo camino al barrio operario de Brás y el otro al frente de la estación de tren Luz que comunicaba la capital con el puerto de Santos y con ciudades cafeteras del interior del estado. Las ventas al por mayor alimentaban en realidad una red de comerciantes intermediarios que vendían al detal en otros puntos del país. Sin embargo, la Casa Edison continuó llegando al público de fuera de la capital a través del servicio de venta por encomienda. Avisaba: las encomiendas al interior serán atendidas con el máximo cuidado y ligereza, siguiendo el mismo día que sean recibidas por el correo o por carretera. La venta por encomienda fue posible gracias a que desde 1902 Gustavo invirtió en la publicación de un periódico inicialmente gratuito y con tiraje de 20.000 ejemplares. El Eco fonográfico pasó a llamarse en 1906 El Eco y circuló hasta aproximadamente 1918. Tenía artículos sobre salud, higiene, cultura, noticias, información sobre plantas, recetas de cocina, piezas literarias, entre otros temas. Pero entre todos estos asuntos traía textos de carácter periodístico que presentaban los productos de la casa de forma hiperbólica, enseñando su manejo como si fueran un manual o indicando su utilidad. La publicación tenía la capacidad de vender sin parecer estar vendiendo. Quizás no sea exagerado decir que este periódico ayudó a incentivar el consumo de música grabada en regiones distantes de la capital. El Eco fonográfico ocasionalmente publicó listas de los discos disponibles en la tienda. En cambio, se recordaba a sus lectores que se enviaban de forma gratuita catálogos discográficos a quien estuviera interesado en adquirir discos.
El periódico ya traía la ficha que el comprador debía llenar indicando el número del disco deseado. La tienda no tenía todos los discos de los catálogos, imagino, pues los anuncios sugerían incluir el número de discos alternativos en caso del disco seleccionado estar en falta. El eclecticismo de Gustavo lo llevó a vender productos fonográficos de diversas marcas, tal vez por no ser representante de la Odeón, como era el caso de su hermano Federico en Río de Janeiro. El mercader trajo producción de diversas casas disqueras. También debió influir la demanda de las diversas colonias que tenía la ciudad: italianos, portugueses, españoles, alemanes, sirio-libaneses y japoneses entre los más numerosos. Sellos europeos también fueron vendidos en la casa Edison, en particular los pertenecientes al conglomerado propietario del sello Odeón. Discos Parlophone y Beca fueron vendidos en la ciudad en la década del 20, pero no por la casa Edison, sino por otras tiendas de discos. Durante los siguientes 10 años, a la salida de Federico de la sociedad comercial, el crecimiento económico y demográfico de Sao Paulo fue exponencial. Probablemente Federico se arrepintió de salir y en 1913 vio una oportunidad para regresar. A finales de ese año fue inaugurada la Casa Odeón, esta sí filial de su negocio principal, la Casa Edison de Río de Janeiro. Ella llegó a instalarse muy cerca del negocio de su hermano, en el triángulo central de la ciudad. Vemos el primer lugar donde se instaló, permaneció pocos años, 2 o 3, y después se trasladó aún más cerca del negocio de Gustavo. Ya en ese momento él estaba localizado en el número 55. Llama la atención que en este mismo lugar estuvo Gustavo con su tienda en el siglo XIX, y cierta documentación me lleva a sospechar que este edificio, este lugar, en realidad era propiedad de el hermano Emilio, que en su momento debió entonces arrendárselo a Federico. El momento en que Federico regresó a Sao Paulo no fue aleatorio, en realidad hacía parte de un proyecto bien estudiado. En paralelo al montaje de la Casa Odeón, Federico firmó acuerdos y construyó la primera fábrica de discos brasileñas donde serían impresas las matrices grabadas en Río. Esto aumentaba la velocidad entre su registro y la venta y muy posiblemente disminuiría los costos de producción. Quizás Federico calculó que la fábrica le daría ventajas sobre la competencia y que podría conquistar mercado en Sao Paulo. Consciente de que la configuración cultural paulista era diferente a la carioca, Federico también invirtió en el desplazamiento de técnicos y equipos de grabación a Sao Paulo para registrar repertorio y músicos de la ciudad. Esos discos fueron grabados unos meses antes de la Casa Odeón abrir y estuvieron disponibles en la tienda poco tiempo después. Sin embargo, ya al año siguiente de abierta la Casa Odeón, Federico se tuvo que enfrentar a la competencia paulista, cuya primera reacción ante su llegada fue disminuir drásticamente los precios de los discos. Federico tuvo que acudir al periódico para argumentar que los discos más baratos que no eran vendidos por él debían ser usados o viejos. Uno de los comerciantes que usó esta estrategia fue justamente su hermano, Gustavo, revelando un clima de disputa abierta entre ellos. En la lucha por el público paulista, Federico se unió a la moda del fútbol, fundando en 1920 la Casa Odeón Fútbol Club, cuyo presidente era el hermano Emilio. Aunque el equipo tuvo vida corta, como acostumbraba pasar con los equipos de operarios de fábricas de la ciudad, participó en algunos campeonatos y le dio visibilidad al negocio. Mientras Federico alistaba todo para abrir la Casa Odeón en Sao Paulo, Gustavo hizo su propia jugada. Se arriesgó a abrir una tienda en Río de Janeiro y un sello propio. Gustavo se asoció con el cuñado Julio y juntos abrieron la Casa Phoenix en Río de Janeiro. Julio había trabajado unos años antes con Federico en la Casa Edison y muy probablemente conocía bien el tejemaneje de la grabación. La nueva tienda era dirigida por Julio y comenzó a ofrecer discos de marca Phoenix, producidos por ellos mismos
y también vendidos por Gustavo en la Casa Edison de Sao Paulo. Los discos eran grabados tanto en Sao Paulo como en Río de Janeiro e inicialmente eran impresos en Alemania. Pero con la llegada de la Primera Guerra Mundial, Gustavo y Julio negociaron con Saverio Leonetti, un inmigrante italiano de Porto Alegre que justo en 1914 abrió una fábrica de discos, la segunda fábrica brasileña. Vale notar que Gustavo y Julio prefirieron negociar con Leonetti en Porto Alegre, una ciudad más lejana de Sao Paulo y Río, que con Federico, quien tenía el dominio de la fábrica en Río de Janeiro. Los acuerdos con Leonetti fueron amplios, pues varias matrices grabadas en Porto Alegre fueron impresas tanto para el sello de Leonetti, el Dos Discos Gaucho, como para el sello de Julio y Gustavo, Discos Phoenix. Tenemos el ejemplo de la matriz 1264 que tiene la pieza Porque me desprezas, que es exactamente la misma grabación, pero que fue vendida con los dos sellos diferentes. Sin embargo, el mercado del disco estaba cambiando apresuradamente a inicios de los años 20, con la paulatina consolidación de monopolios extranjeros y la aparición de nuevos vendedores de discos en Sao Paulo. Así que el sello no duró mucho y fue descontinuado aproximadamente en 1920, y 4 años después Leonetti cayó en bancarrota. Así aparecen los años 20 donde el comercio cambia drásticamente y entran a vender discos y gramófonos las tiendas de música de la ciudad junto con los almacenes más elegantes, y el número de comerciantes que entran al mercado se multiplica. En 1923 aproximadamente, la casa Edison cambia de ramo y deja de vender productos fonográficos. Si vende uno u otro es algo muy parcial, y pasa a vender elementos deportivos. La sociedad se mantiene hasta 1929, aunque con algunos cambios en su cuadro de socios, y cierra finalmente en 29. Gustavo va a fallecer 5 años más tarde. Y a mediados de los años 30, más o menos, la casa Odeón cierra en Sao Paulo, en paralelo con el momento en que Federico se retira del mercado fonográfico en Río de Janeiro. Eso era todo. Muchas gracias.